Hola mis amados, buenas noches, el Señor bendiga grandemente, nuevamente acompañándonos acá a través de esta transmisión y con esta palabra para el día de hoy, para que llegue a cada una de las casas a través del internet y a todos los lugares donde nos están viendo y estemos en ese mismo sentir, en esa misma unidad. Entonces le damos gracias a Dios por este tiempo, gracias al Señor porque nos ha permitido reunirnos una vez más. Es por la misericordia y el favor de Dios que nos permite que nos unamos en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu. Así que mi amado, vamos a disponernos este tiempo en las manos del Señor y nuestro corazón delante de Dios y entregamos toda carga, todo cansancio, toda distracción, toda pereza, llevando todo pensamiento de desobediencia a la obediencia en Cristo Jesús. Y que el Señor traiga paz, traiga fortaleza, que el Espíritu del Señor me guíe para ser instrumento en las manos del Señor y que no sea la palabra de hombre, sino sea la palabra del Señor a través de mi boca para llegar a cada vida y a cada corazón. Que la palabra del Señor sea esa semilla y que cada uno de los que están escuchando este mensaje sea esa tierra que produce al 100 por 1, tierra buena, tierra que fructifica, tierra que lleva fruto, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, sino hace lo que Él quiere, por lo cual la envía. Así que mi amado, inclinemos el rostro y vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias Señor por cada una de las personas que están escuchando esta palabra, amado Dios. Te pido, bendito Dios, que bendiga sus vidas y que a través de ella seamos edificados. Padre, gracias Señor por la palabra de hoy, gracias por este tiempo, gracias por cada uno de mis hermanos que están allí en sus lugares viendo esta transmisión, escuchando este mensaje. Amado Dios, y que la presencia tuya esté en medio de nosotros, que arda nuestra vida, Señor, que nos mueva, que nos impulse, Señor, a buscarte cada día más. Gracias te damos, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada día y cada mañana. Bendito Dios, Señor, a ti sea toda gloria y todo honor. Y te adoramos, Señor, te exaltamos, te damos a ti todo honor y toda gloria, bendito Dios. Queremos entrar ante tu presencia, Señor, para tener ese oportuno socorro, amado Dios. Entramos delante de ti con un corazón humillado, con acción de gracias, con toda nuestra humildad delante de ti, Señor, con adoración, Señor, porque tú eres digno de toda gloria y de toda honra, Señor, y de toda exaltación, amado Rey. Adoramos, Señor. Llévame a tus aguas de luz. Llévame a tus aguas de amor. Llévame a tus aguas de quietud. Jesús, llévame a tus aguas. Llévame a tus aguas de verdad. Llévame a tus aguas de justicia. Llévame a tus aguas de perdón. Sí, Señor. Jesús, llévame a tus aguas. Y llévame a tus aguas más profundas. Llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Llévame a tus aguas más profundas. Llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti, amado mío, amado.
Llévanos a esas profundidades, Señor, de tu Espíritu, a esas profundidades, Señor, donde dice tu palabra, Señor, que era tan profundo el río, Señor, que ya no lo podíamos pasar sin manado, Señor, donde tu Espíritu fluye, Señor, dentro de nosotros, donde esas aguas, Señor, inundan nuestras vidas, amado Dios. Queremos que haya un fluir, Señor, un fluir de tus aguas en nosotros, amado Rey. Como dice tu palabra, Señor, que de nuestro interior fluyan esos ríos de agua viva, Señor. Que haya ese mover, que haya ese fluir de tu Espíritu en nosotros, Señor. Oh, bendito Dios, amamos tu presencia. Gracias, Señor. Más profundas, llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Llévame a tus aguas más profundas, llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Amado Dios, fuente eterna, tus aguas son mi eternidad. Dame beber, mi anhelo estar perdido en tu profundidad. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Todo honor, toda honra, Señor, y toda alabanza sean a ti, bendito Dios. Santo, santo, santo eres tú. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Que los cielos y la tierra te adoren, Señor, y te alaben, bendito Dios. Santo eres tú, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por lo que haces, por lo que harás, por lo que seguirás haciendo, Señor. Gracias por tus misericordias. Gracias por tu amor. Gracias, bendito Dios. Señor, y si en algo te hemos ofendido, Señor, porque te hemos ofendido, Dios, hoy te pedimos perdón. Señor, perdónanos de toda maldad. No está en nosotros el ofenderte, Señor. Perdónanos, bendito Dios, por todas las veces que te ofendemos, por todas nuestras maldades, injusticias, pecados, Señor. Queremos estar a cuentas contigo, bendito Rey, y que tú nos limpies, que tú nos laves, y que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, sea limpiándonos una vez más, Señor, y para siempre. Gracias, Jesús, por el sacrificio tuyo. Gracias, Señor, en esa cruz. Señor, gracias por morir por nosotros. Gracias por tu amor. Gracias por cada gota de sangre derramada, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor, te damos en este día. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te exaltamos. Te damos toda adoración, Señor. Oh, bendito Dios, en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Amado, en la misma reverencia, vamos al libro de Isaías, capítulo 55. Vamos a leer Isaías 55. Vamos a leer los primeros párrafos, se podría decir. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Vamos a dejarlo ahí. Y ahora vamos al Salmo 42. Salmo 42. Versos del 1 al 2. Hay un título que dice: mi alma tiene sed de Dios,
Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Vamos a dejarlo ahí. Amén. Entonces, estas dos palabras, el Señor nos está hablando de ¿qué? Del agua, está hablando de las aguas. Y desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, el Señor siempre está hablando de el agua, siempre, desde el principio está hablando del agua como un instrumento que el Señor ha utilizado para muchas cosas. Y esto es algo tanto en lo físico como en lo espiritual, porque cuando el Señor empezó la creación, dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y yo seguí leyendo más abajo, pero ahorita vamos a Génesis 1, ahorita vamos a ir. Entonces, el agua es como una fuente vital, física y espiritual en todo. Según los científicos, el planeta Tierra está compuesto por el 70% de agua y el 30%, el restante es tierra. También es conocido como el planeta azul, el único planeta de toda la galaxia, pues hasta donde han podido ir el ser humano con sus naves espaciales y todo, han podido investigar. Ellos han encontrado, han descubierto que no hay agua en otros planetas como lo hay en la Tierra. Puede ser que hayan trazos o rastros de agua en otros planetas, pero el único planeta con la cantidad de agua tan inmensa, el 70% del planeta es agua. Y nosotros sabemos que eso es así. Y el Señor ya lo había dicho. Estos estudios fue cuando a través de la ciencia el hombre pudo empezar a indagar, porque antiguamente se creía, antes del descubrimiento de las Américas, se creía que la Tierra era plana. Y no se tenía ese concepto de que la tierra era redonda. Vemos en la palabra que también lo dice, que el Señor se sentó sobre el círculo de la tierra. Eso está escrito en la palabra, pero también dice, también se sabe, ¿no? que después del descubrimiento de las Américas, pues, el hombre empezó a indagar, a investigar, y ahí donde a través del tiempo, la ciencia del hombre dio como resultado es que el 70% de la tierra está formado por agua. Y la Biblia nos lo venía hablando hace más de 2000 años, vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 3. Y quiero que vayamos ahí. Segunda de Pedro 3, versos 5 en adelante. Dice así: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Mira lo que dice acá: los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. O sea, la palabra nos estaba diciendo desde hace más de 2000 años que la tierra procede del agua y por el agua subsiste. ¿Y dónde podemos comprobar esto? Ahora sí vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1, porque yo miraba, esta madrugada estaba mirando y estaba orando y pidiéndole al Señor el mensaje del cual hablar hoy. Y cuando me levanté, la verdad, lo digo, es cierto, me acosté como a las 11 y a la 1 de la mañana ya estaba despierto y no podía dormir. No podía dormir. Después me levanté, traté de verdad quedarme dormido, pero no pude. Pero desde esa hora he estado despierto, pero gracias al Señor que es nuestra fortaleza y gracias a Dios porque Él es el que nos sostiene. Y entonces, pero me levanté, fue con sed, tenía sed. Y tuve que ir a la nevera y sacar agua y tomarme un vaso con agua. Y me fui y después me quedé pensando en eso, en
cosas y me vino a la mente el mensaje para compartir el día de hoy. Entonces, Génesis capítulo 1, del 1 al 8, vamos a leer la creación. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana el primer día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas. Yo me estaba pensando en esta palabra, porque esta palabra sí me estaba a mí dando mucha vuelta. Dice: luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas. Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Yo decía, ¿pero qué es esto? Hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban de debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. En el segundo día el Señor hizo la expansión de los cielos y separó las aguas que estaban en el abismo, y hizo una división. Se puede decir una división, no, Dios no divide. Él crea, Él forma, y le dio forma. Y entonces formó y creó la expansión arriba, y separó las aguas que estaban en lo profundo, y luego las aguas se quedaban en la otra expansión. Y al formar eso, entonces luego dice más adelante que de esas aguas hizo que brotara la tierra. Entonces la palabra en 2 Pedro 3:5 nos dice que la tierra provino ¿de dónde? Del agua. Aquí lo vemos en esta palabra. Es un poco, hay que pedirle al Señor entendimiento y sabiduría para que nos revele y entendamos bien esto, qué es lo que nos dice su palabra. Entonces, también los científicos afirman que el cuerpo humano está compuesto, ¿por qué? Por el 50 al 70% de agua, y eso significa que cada célula, cada tejido y órgano del cuerpo humano depende del agua para sobrevivir. ¿Qué hace el agua en el ser humano? Elimina los desechos a través del sudor, de las disposiciones, mantiene la temperatura a niveles normales, lubrica y amortigua las articulaciones y protege los tejidos sensibles. El hombre debe tomar aproximadamente de 3 a 7 litros de agua por día, y las mujeres aproximadamente 2.7 litros por día. Entonces, ¿qué me dirán ustedes? Pastor, ¿usted me vino a hablar aquí de la palabra? ¿Me vino a tomar de cuánta agua tengo que tomar? ¿Me vino a hablar de eso? No, estoy haciendo una introducción con respecto al agua, dónde vienen sus orígenes, qué implica a nosotros el agua, y también lo espiritual que está el agua aquí en la palabra, lo que se ve para nosotros también. Y también se dice por ahí que la gente dice que hay que tomar un promedio de 8 vasos de agua al día para mantenernos hidratados, porque si no, entonces el cuerpo empieza a deshidratarse, a formar residuos. Hay partes del cuerpo que se afectan por la falta de agua. ¿Sí? El cuerpo humano dicen que puede resistir muchos días sin comer, pero no solamente durar días sin tomar agua. Muy importante. Entonces, la Biblia nos dice que el hombre fue formado del polvo de la tierra. ¿Eso qué significa? Implica que tenemos las características de la tierra, porque el Señor nos tomó de ahí, pero la diferencia fue que sopló en nosotros, ¿qué? Aliento de vida, de su espíritu sobre nosotros. Entonces, el agua ha sido parte importante de Dios y del hombre. O sea, ha sido algo que el Señor ha utilizado desde el principio para poder entablar o tener una relación también con el hombre, y mostrarse a través de eso del hombre, manifestarse en el hombre. Entonces, esto, lo que vamos a ver, lo vemos primero en la creación. Lo que vemos en Génesis 1:8, cómo el Señor empezó a formar, porque la tierra estaba desordenada y vacía, pero cuando dice la tierra estaba desordenada y vacía, está hablando de un tiempo futuro y está hablando de un tiempo pasado, pero a la vez el Señor dice que estaba desordenada y vacía. Antes de ser formada lo que conocemos hoy como tierra, había un desorden.
Y el Señor puso orden y empezó a hacer empezó a formar lo que hoy conocemos como el agua, conocemos como los océanos. También vemos en la palabra que cuando el hombre desobedece y el hombre empezó a cometer maldades, dice la palabra en Génesis 6:5, vamos aquí a unos capítulos adelante, en el capítulo 6 de Génesis, dice la palabra del Señor, capítulo 6, verso 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. En el capítulo 7, en el verso 4, dice la palabra del Señor: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y en el 24 dice la palabra: y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. El hombre utilizó el agua para destruir la humanidad de ese tiempo, porque la maldad del hombre era mucha, era inmensa. Y hay algo que dice la palabra, y es que en los días de la venida de Cristo, estamos cerca. El Señor dijo que sería como en los días de Noé. Y estamos viendo la maldad ha crecido muchísimo más. Si Dios vio que el hombre era malo en aquel entonces, donde no había tanta tecnología, donde no había tanta humanidad como lo hay ahora, y la maldad se ha crecido a cosas impresionantes. Producto de eso, todo lo que se está viviendo, todo lo que el hombre está viviendo hoy en día. Entonces Dios decidió destruir en ese entonces la humanidad a través del agua, y lo hizo con el diluvio. Pero Dios más adelante dice que Él no volvería a destruir la tierra, porque Él había hecho un pacto con Noé, y ese pacto se ve en los cielos cuando aparece el arco iris, lo dice el Señor. Entonces también vemos aquí en la palabra, en la vida de Abraham. Vamos, ahí en Génesis, en el capítulo 21. Voy a hacer un recuento rápido en la palabra. ¿Para qué? Para mostrar con la palabra lo que quiero tratar de decir, lo que quiero que entendamos, lo que el Señor quiere que entendamos. En la vida de Abraham, Génesis 21:31, dice acá: por eso llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Berseba era un pozo del juramento, donde Abraham tuvo una discordia con Abimelech por ciertas tierras, por ciertas cosas. Y entonces había un pozo en ese lugar, y ese pozo le llamaron el pozo del juramento. O sea, vemos como una fuente de agua también empezó a obrar en la vida de Abraham. Berseba se llama el pozo del juramento. Cuando, ahí mismo en Génesis 24, hay una historia bonita, y es cuando Abraham busca esposa para su hijo Isaac. Entonces él envía un criado suyo. Esto lo pueden leer en su casa con más detenimiento, está en 24 del 1 al 27. Entonces Abraham envía a uno de sus criados para que busque esposa para Isaac, porque no quería que él se mezclara con las mujeres de ese lugar, porque eran muy malas, y Abraham no quería que su descendencia heredara toda esa maldad. Entonces manda al criado y lo manda a cierto lugar, pero el criado le pide a Dios que cuando llegue a ese lugar, a ese pozo, le dé una señal de quién iba a ser la mujer. Y tremendo, porque la que fue, o la que iba a ser la esposa de Isaac, entonces Rebeca, ella se aparece ahí y hace todo lo que este siervo de Abraham le había pedido a Dios. Y fue así como ella más adelante se convierte en la esposa de Isaac. Ahí vemos también en la vida de Isaac, en la vida de Jacob, también están los pozos donde Jacob tomó agua, y la de sus criados. Y también vemos en el libro de Éxodo capítulo 1, Éxodo capítulo 2, del 1 al 10, habla del nacimiento de Moisés. ¿Y de dónde fue rescatado Moisés? Moisés fue rescatado de las aguas. Moisés significa rescatado de las aguas. Y así empezó la vida de Moisés. Luego, cuando
cuando pasa ya el tiempo y Moisés está en el desierto, el Señor se le aparece y lo envía a Faraón. Y cuando se presenta delante de Faraón para que dejara salir al pueblo, una de las primeras plagas que el Señor envió a la tierra de Egipto fue la plaga de la sangre. ¿Pero qué tiene que ver esto? La plaga de la sangre fue sobre las aguas de Egipto. Ahí también vemos cómo Dios empieza a obrar en la vida de Moisés a través de las aguas. Y luego cuando pasan el cruce, cuando salen de Egipto, tenían que pasar el mar. Vamos a Éxodo 14. Éxodo 14, del 13 al 16. Y luego salen de Egipto y llegan al mar, a la orilla del mar. Y el faraón venía persiguiendo al pueblo de Israel. Venía otra vez a esclavizarlos o a matarlos. Venía con mala intención. Pero hay una palabra aquí en Éxodo 14, del 13 al 16, vamos a leerlo. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Gloria a Dios por los que dijeron amén, por los que creen en esta promesa de Dios. La palabra lo dice, los egipcios que habían visto ustedes ya no los van a volver a ver más. Jehová dice, están quietos, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El Señor pelea por ti, el Señor pelea por mí, el Señor pelea por tu casa, por tu familia, por tu iglesia, el Señor pelea por tus hijos, por tu esposo o por tu esposa. El Señor pelea por todo lo que tú tienes, porque tú eres una posesión preciosa para Dios. El Señor pelea por ti. Entonces, ya algo tremendo. Luego que salen de ahí y cruzan el Mar Rojo y empiezan a ser introducidos por el desierto, entonces aquí en Éxodo 17 dice que, perdón, en el Éxodo 15, 22, llegan a un lugar que se llama Mara, porque el agua de ese lugar era amarga. Y el Señor y el pueblo murmuró. Y Moisés clamó a Jehová en 25 y dice, y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas y allí los probó. Cuando yo estaba leyendo acerca de Mara, de las aguas amargas, venía a mi mente algo que quiero decirlo también, y es que si hay amargura en tu vida, si hay aguas amargas en tu vida, a causa de algún engaño, a causa de alguna traición, a causa de algún maltrato, hoy quiero decirte que esas aguas amargas, hoy el Señor las convierte en agua dulce. Ya no volverán a ser amargas. Toda amargura a causa de las heridas, a causa de algún maltrato, a causa de alguna traición, esa agua amarga hoy sale de tu vida porque es transformada a través del poder de Dios. Y luego dice, en el capítulo 17, habla del agua de la roca. El pueblo de Israel le pidió agua a Moisés y ellos pelearon con Moisés y le reclamaron. El Señor le habló a Moisés y le dijo, ve y toca la roca o golpea la roca, porque allí haré brotar agua para gloriarme delante del pueblo. Y salió agua. Esa roca es Cristo. Cristo es la roca. Y esa roca, Cristo, es la que brota agua para nosotros. Esa es la fuente a la cual nosotros debemos de ir cuando estamos en el desierto. No murmurar, no cuestionar. No importa lo que estemos pasando, Dios traerá su agua de salvación, su agua de vida sobre nosotros y calmará toda sed que tengamos en nuestras vidas. Amén. Entonces, luego hay algo importante, que cuando ya son introducidos en la tierra, empiezan a ser introducidos, el Señor le da la orden de construir el tabernáculo, el templo, donde estaba la presencia del Señor. En Éxodo 30,
Vamos más adelante, Éxodo 30. Éxodo 30, de verso 17 al 21. Vamos a leerlo. Dice la fuente de bronce. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Ve la importancia también aquí del agua. El Señor le dijo: ve y hace una fuente de bronce, donde el sacerdote se lavará las manos y también se lavarán los pies antes de entrar a la presencia de Dios, para que no mueran. La importancia de eso. Entonces todo esto es algo espiritual, algo profético, de lo cual el Señor Jesucristo vendría a hacer después, y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, luego Josué, vamos al libro de Josué. Estoy haciendo un recuento. Cuando van al paso del Jordán, Josué capítulo 3. Dice la palabra del Señor, Josué 3, versos 6 y 7. Yo tengo aquí otra promesa para leerte. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: recordemos algo. La palabra del Señor nos dice que nosotros, el Señor nos ha hecho ¿qué? Reyes y sacerdotes. Amén. Amén. Amén para todos los reyes y los sacerdotes del Señor. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Amén. Esta es la palabra del Señor. Dios empezará a engrandecerte. Amén. Dice que así como estuvo con Moisés, estaré contigo. Dice Josué 1, no te dejaré ni te desampararé. Y aquí una hoja en el capítulo 1, en el 5, quiero leerte también algo en el capítulo 1, verso 5, dice: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Esa es la promesa que quería leerte para ti. Esto es lo que estoy haciendo, la introducción acerca del agua, de cómo Dios, a través de cada personaje, de cada hombre que el Señor utilizó, siempre hubo el agua como una fuente que el Señor utilizaba para hacer y cumplir sus propósitos y los planes que Dios ha tenido con cada hombre y con toda su iglesia, con la humanidad. Entonces, luego están las 12 piedras tomadas del Jordán. Luego aquí en el paso del Jordán, yo lo dejo para que lo lean en su casa, habla acerca de eso, cómo son introducidos y luego pasan el Jordán. Luego más adelante, o sea, aquí podemos encontrar a través de cada libro de la Biblia cómo el Señor utilizó o ha utilizado el agua en cada hombre, lo había dicho, ¿no? Entonces, pero hay algo importante. Vamos al libro de Reyes, capítulo 18, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 41 al 46. Y vamos a hablar del profeta Elías, también que el Señor utilizó con el agua. Dice así: Elías ora por la lluvia. Elías ora por lluvia. Dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada.
Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unge tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual siguió sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Qué tremendo era lo que el Señor hizo con Elías. Elías también ora y el cielo se cerró durante 3 años y medio. Y el pueblo se quejaba porque no había un poder humano que hiciera que lloviera sobre ese lugar, porque Dios tiene el control sobre esas cosas. Y Elías estaba en la presencia del Señor, y algo que decía Elías era, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y no va a llover, dijo Elías, no va a llover durante estos 3 años, sino que hasta que vuelva a orar para que el Señor envíe la lluvia. Y si estás pasando por un tiempo de escasez, si estás pasando por un tiempo donde no ves la lluvia, yo te digo hoy, amado hermano, hoy los cielos se abren para que la lluvia temprana, la lluvia tardía sea sobre nuestras vidas. El Señor envía esa lluvia en tiempo que había de escasez. Si han estado pasados, si hemos pasado por un tiempo de escasez, el Señor está enviando de su lluvia sobre cada uno de su pueblo, de los que claman y creen en Él. Pero también vemos algo, que hubo un momento en el que Elías desfallece, aquí en el mismo capítulo, en el 19, y Elías, luego de enfrentarse a los profetas de Baal, entonces fue amenazado por la reina, se me fue el nombre, Jezabel, gracias, por la reina Jezabel. Entonces se va por el desierto, y aquí en el verso 5 del capítulo 19, dice así, y echándose debajo de un enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija ¿con qué? Con agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la 2ª vez le tocó diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Qué tremendo, lo que proviene de Dios perdura, lo que proviene de Dios es sobrenatural, es algo diferente, porque lo que el Señor le da a Elías en ese momento de dificultad, en ese momento de que estaba desanimado, fue algo espiritual, algo nuevo, porque la palabra nos dice que él caminó 40 días y 40 noches, no comió nada más, dice la palabra de Dios, fue fortalecido con lo que el Señor le dio, con esa torta y con esa agua que venía de parte del Señor. Si te has sentido de fallecer, si has sentido desánimo, hoy Dios el Señor envía su pan. Cristo es el pan de vida, pero también nos envía de su agua para fortalecernos y para que todo desánimo, todo cansancio, todo aquello que ha traído desánimo en la vida de cada persona sea cambiado y seamos rejuvenecidos y seamos transformados, y que el agua y el pan que Dios nos da sea para fortalecernos y llevarnos a otro nivel más allá de lo que el Señor quiere llevarnos y de lo que nosotros en nuestra fuerza lo podamos hacer, porque la fuerza que Dios nos da es para que podamos andar mucho más de lo que nuestros cuerpos físicamente pueden resistir. Él rejuvenece, Él da nuevas fuerzas, Él quita todo cansancio, todo lo malo que ha estado allí se va en el nombre de Jesús. Y vamos más adelante al libro de Ezequiel capítulo 47, y está hablando acerca de las aguas salutíferas. Las aguas donde el profeta Ezequiel dice capítulo 47, verso 1, dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y luego empieza a hablarle al profeta, a mostrarle, y dice ahí más adelante
que el profeta empezó a caminar y las aguas eran por los tobillos. Y luego empezó a avanzar más y las aguas le llegaban a las rodillas. Y luego empezó a andar más profundo y las aguas le llegaban sobre los lomos. Y luego empezó a introducirse a lo profundo y dice que ya era un río tan grande que no podía pasar sino a nado. Y hoy lo que nos está queriendo decir el Señor a través de esta palabra es que nos quiere introducir poco a poco sobre un nivel, otro nivel más profundo, para que llegamos a las profundidades de su Espíritu Santo y nos movamos no en nuestras fuerzas, porque yo siempre he visto en esta palabra que cuando una persona sabe nadar, entonces lo que hace es que se suelta. Cuando una persona no sabe nadar, empieza a manotear, empieza a patalear, se puede decir, a patalear, y se hunde. Y entre más patalee, más se cansa y se hunde. Y eso es algo espiritual. Cuando la persona sabe nadar, entonces la persona se pone y se suelta y simplemente flota. No tiene que hacer muchas moviciones. Tiene que hacer moviciones para avanzar, pero cuando se queda quieto, la persona flota. Y eso nos habla también de algo espiritual, y es que cuando nosotros hacemos las cosas en nuestras fuerzas, vamos a ser como las personas que no saben nadar. Cuando nos movemos en la carne, entonces vamos a hundirnos. Pero cuando nos movemos en el Espíritu, entonces vamos a flotar, porque no va a ser nosotros, no va a ser nuestra fuerza, no va a ser nuestra capacidad, va a ser el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, obrando en cada situación, y nos va a sacar a flote en cada situación que tengamos en la vida. Y si te has sentido que has menguado, si has sentido que la vida espiritual solamente le ha llegado hasta las rodillas, pues es tiempo, mi hermano, mi amada hermana, de que nos introduzcamos más profundo, como el Señor le dijo a Pedro: boga mar adentro. Iglesia, boga mar adentro. Introdúcete en las aguas, en las profundidades del Espíritu de Dios, para que veas, para que pruebes lo que el Señor tiene. Las cosas secretas, dice, las cosas secretas y ocultas que tú no conoces. Eso es lo que el Señor nos dice a través de esta palabra. Las aguas, de sanidad. Las aguas que traen sanidad y una restauración y un mover diferente, a introducirnos en ese mover del Espíritu Santo de Dios, allí a lo más profundo, a la revelación, a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Luego en Habacuc dice la palabra del Señor, Habacuc 2:14, dice: porque la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Y vuelve el Señor a hablar del mar, de las aguas, pero está haciendo una comparación del Espíritu. Está hablando del Espíritu. Tenemos que ver y entender lo que Dios nos está hablando hoy en su palabra, lo que quiere hacer, lo que nos ha venido hablando este tiempo. Y gloria a Dios, porque en estos días los cielos han derramado su lluvia, lluvia de bendiciones, lluvia sobre esta tierra para limpiar, para que toda tierra que había estado seca se rejuvenezca, se humedezca, para que todo desierto que había hoy sea convertido, como dice la palabra del Señor, que el Señor, a ver qué, ríos en los desiertos. El Señor hace eso. Todo desierto que ha habido hoy es transformado por el agua que viene de parte del Señor. Y ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento lo que el Señor hace con el agua. Vamos a ver lo que Jesús hace con el agua. En el capítulo 1 de San Juan, del Evangelio de San Juan, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo estaba en el principio. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que dice Génesis 1? Que en el principio estaba ¿qué? La tierra. Estaba la tierra desordenada y vacía. ¿Y qué hizo Dios? Dios empezó a dar forma, Dios empezó a crear, Jesús empezó a crear, y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas, y Él viene y empieza a transformar, y eso es lo que hace Jesús en la vida de las personas, en lo que quiere hacer el Señor en cada uno de nosotros, que a través de sus aguas podamos ser limpios, que a través de sus aguas seamos lavados, seamos renovados, que haya una fuente en nuestras vidas. Eso es lo que nos habla la palabra en Juan capítulo 1, verso 1. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces Jesús estaba desde un principio, ha estado desde siempre en la creación, y siempre ha estado allí en presente en la vida de cada hombre y de cada mujer de Dios para hacer su obra, y allí están las aguas presentes. Entonces también dice aquí la palabra que vamos a Mateo 4. Mateo 3, Mateo 3. Mateo 3, del 16 al 17. Miren lo que el Señor empieza a hacer, lo que dice el Evangelio de Mateo, empezando el Nuevo Testamento en el libro de Mateo, empieza, y miren lo que dice en el capítulo 3, verso 16 y 17, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué tremendo lo que el Señor empezó a hacer, lo que Jesús empieza a hacer. Dice que cuando Él se bautiza y sube del agua, dice que los cielos fueron ¿qué? Abiertos. Estamos hablando de agua, estamos hablando de cielos abiertos, de la presencia del Señor. Esto es algo espiritual, esto es algo que Cristo está haciendo, lo que está haciendo hoy en la iglesia, en nuestras vidas, el principio y lo que hace Cristo. Vamos al Evangelio de San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 2. ¿Saben? Una de las primeras, en el verso 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Y cuál fue? Que dice aquí en el verso 2, capítulo 2, perdón, del 7 al 10, dice: Jesús le dijo, lo invitan a las bodas de Caná, ¿sí? Lo invitan a unas bodas. Y Jesús les dijo: llenen las tinajas de agua. ¿Por qué? Porque se había acabado el vino. Y viene María y le dice a Jesús que se había acabado el vino. Estoy hablando en mis palabras. El Señor le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Que no ha llegado mi hora. Pero más sin embargo se va y le dice, en el 7 dice: Jesús les dijo: llena estas tinajas ¿de qué? De agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¡Qué tremendo! Dios tiene lo mejor para ahora, para este tiempo, el buen vino, y hace una transformación porque vuelve y utiliza el agua y la transforma en vino. Y luego dice: ese vino es el mejor vino que se ha servido para ahora. Es un vino nuevo, es algo nuevo para ti. Ahora es lo que Dios tiene para ti en este momento y en este tiempo. Es ahora, no es mañana, no es pasado mañana. Dice que es ahora lo que Dios está haciendo, lo que Cristo está haciendo, las señales que Dios está haciendo en tu vida. Viene un vino nuevo para tu vida, viene un mover nuevo para tu vida. Hay un cambio de agua, y esa agua va a ser transformada y va a convertirse en una bendición para tu vida. Gloria a Dios por los que creen, por los que dicen amén, por los que creen en la palabra del Señor y la reclaman y se adueñan de la palabra del Señor. Luego en Mateo 14, vámonos rápido porque nos estamos moviendo por la palabra del Señor. Vámonos moviéndonos rápido. Dice Mateo 14, 22 al 32. Dice la palabra del Señor: Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud,
entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo sois, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. El Señor hace cosas sorprendentes, sobrenaturales, y está caminando sobre el agua, y el Señor te está diciendo: ten ánimo, yo soy, no temas. Si te encuentras en una situación donde estás viendo que estás a punto de hundirte, donde estás viendo que la tormenta se ha levantado, el Señor te está diciendo hoy: ten ánimo, yo soy, no temas. Y el Señor te está diciendo: ven, ven. Ven, sal de ese lugar donde estás, da un paso de fe, no importa las tormentas, no importa la dificultad. Y si has sentido que te estás hundiendo, hoy el Señor extiende la mano para asear de ti, para tomarte, y no te va a dejar hundir, no va a dejar que te hundas, a pesar de que veas la tormenta, a pesar de que veas que te estás hundiendo en los problemas, a pesar de que esa situación te ha llevado a hundirte, de que empezaste a dar pasos de fe, pero ahora estás viendo que te estás hundiendo, y es un tiempo para ser como Pedro: Señor, sálvame, Señor, no me dejes hundir. Y hoy, Señor, te ha dicho: ten ánimo, no temas, yo estoy contigo. No tengas temor, no pierdas tu fe, avanza, porque Dios es el Dios Dios que tiene poder, que tiene dominio sobre cada tormenta que se levanta en tu vida. Amén. Entonces, luego vamos al Evangelio de San Juan. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 7, versos 38 y 39. Y esta es una palabra, yo creo que una palabra rema de toda la congregación, de todos nosotros. Yo creo que todos nosotros debemos de sabernos esta palabra, porque tiene mucho que ver con esta congregación, con esta iglesia, con este grupo de personas que el Señor nos ha llamado a formar en este lugar. El Señor ha dicho que esta es la iglesia que se llama Centro Cristiano de Adoración y Restauración, ríos de agua viva. Mire cómo el Señor obra también en el agua. Mire el Señor cómo nos está hablando a través del agua. Y hay algo que tiene el Señor con nuestra pastora, con la profeta Milena, y es que cuando el Señor le habla y le dice algo para confirmárselo, lo hemos visto y hemos sido testigos de que de un momento a otro se abren los cielos y empieza a llover. Ha sucedido. Yo he sido testigo de eso. He sido testigo. Una vez estábamos con la pastora en Yopal, y estábamos en ese lugar, y veníamos saliendo de la Fuerza Aérea, porque el Señor nos llevó allá a un batallón, pero luego nos introduce en la Fuerza Aérea. Y estábamos orando y seguimos orando por las fuerzas militares, por la infantería marina, por la naval, pero también por la Fuerza Aérea Colombiana. Oramos por eso, por la policía también, por todos los entes de gobierno que el Señor tiene sobre esta nación, para que resguarde esta nación. Pero vamos saliendo, y en ese tiempo nos estaba acompañando nuestro hermano José y Yulicet. La hermana Yulicet también nos estaba acompañando, y ellos venían en una moto. Y nosotros veníamos saliendo de la Fuerza Aérea, veníamos saliendo con nuestras maletas para irnos hacia la casa de José en ese lugar. Y la pastora me dice: ¿te acordarás, Mauricio,
que cuando yo ponga un pie afuera de este lugar, va a llover. Y estábamos ya a la puerta de salir, cuando la pastora le dice, mi pastora le dice a José, le dice, José, vete rápido porque te vas a mojar. Y él, como siempre, decía, no, mi pastora, tranquila, mi pastora, yo le ayudo acá. Y tan pronto la pastora pone el pie afuera de ese lugar, se suelta, vaya que se suelta tremendo aguacero. Y José y Ulises en la moto salieron adelante. Y eso, el agua, por donde íbamos en el taxi, el agua nos seguía, hasta que llegamos al otro batallón. Y cuando llegamos a ese batallón, el agua se calmó. Eso fue cosa tremenda, eso fue algo profético que sucedió en ese lugar. Y que sucede en todo lugar donde el Señor lo dice. Porque Dios mueve las cosas. Dios obra cuando se cree y cuando se declara la palabra del Señor. Amén. Entonces, Juan 7, 38, 39 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, pero ya vino el Espíritu Santo sobre nosotros y ha venido ese río. Tiene que haber un fluir, tiene que haber un mover. Si todavía no lo has sentido, es tiempo de decirle, Espíritu Santo de Dios, queremos sentir ese mover, queremos sentir ese fluir, que dentro de nosotros haya ese fluir del Espíritu de Dios en nosotros, esos ríos de agua viva. Amén. El hombre vive sediento de muchas cosas, de muchas necesidades. Tiene sed de poder, tiene sed de riquezas, tiene sed de cualquier cantidad de cosas del mundo. El hombre natural tiene sed de esas cosas, y por más de que las desee y las quiera, no le van a calmar esa sed. El hombre espiritual también tiene sed. Por eso es necesario ir a la verdadera fuente de agua viva. Cristo, la fuente de agua viva. En el libro de Jueces, vayamos al libro de Jueces. Capítulo 15. Nos está contando aquí la vida de uno de sus jueces, y es de Sansón. Pero hay algo aquí que me llamó mucho la atención esta madrugada. Jueces capítulo 15, verso 16 al 19. Y es que Sansón en el contexto, se encontraba peleando con los filisteos. Y vamos a leerlo. En el 15 dice, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Esto significa la colina de la quijada. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Mira lo que dice el 19. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí, ¿qué? Agua. Y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acore, el cual está en Lehi hasta hoy. Esto fue lo que sucede con Sansón, uno de los jueces con una fuerza sobrenatural, una fuerza tremenda, y se enfrenta a los filisteos y mata a 1000 hombres. Se imagina el esfuerzo y el cansancio que ese hombre tenía, pero la fuerza la venía del Espíritu del Señor. Y este hombre se siente con sed y le pide a Dios, Señor, no me dejes caer en manos de estos incircuncisos, no dejes que yo caiga. Necesito, Señor, que me des de beber, necesito agua para fortalecerme. Amado hermano, si te has sentido seco, si te has sentido de verdad
que tienes esa necesidad de que Dios te dé del agua, hoy es ese día. Hoy es ese día para decirle, Señor, dame de beber. Necesito que me dé de beber porque los enemigos me están persiguiendo, porque hay enemigos que se han levantado, hay problemas que se han levantado, Señor. La enfermedad se ha levantado, las situaciones se han levantado, las finanzas están mal, las tentaciones han venido, los problemas familiares. Los esposos se han peleado, los hijos se han vuelto rebeldes, han habido problemas emocionales, psicológicos, hay insomnio, hay miedo, hay temor, hay dificultades. Y esos incircuncisos, esos enemigos se han venido y se han levantado. Y si te has sentido de verdad que estás seco, que te sientes de fallecer, mira lo que dice esta palabra. Y salió de allí, dijo, entonces abrió la cuenca en el 19, que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró ¿qué? Su espíritu. No tan solo su cuerpo, sino su espíritu. Y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar En-Hakkore. ¿Y qué significa En-Hakkore? En-Hakkore significa la fuente del que clamó. Hoy hay un clamor en nuestras vidas. Hoy cada uno de nosotros enfrentamos dificultades. Cada persona tiene una dificultad. Cada persona tiene un filisteo incircunciso que se le ha levantado. No uno, dos, tres. Hay varios. Como dijo Sansón, hay miles. Él los estaba derrotando, pero llegó un momento en que se sintió cansado. Y puede ser que te hayas sentido cansado. Puede ser que de verdad no sientes fuerzas de seguir y de avanzar. Pero, ¿y si te has sentido seco? Tal vez ya no estás orando espiritualmente, ya no estás en ese mismo vigor, te has sentido seco, te has ido secando, ya no oras, ya no lees la Biblia, te has alejado de la presencia del Señor, te has sentido poco a poco que te estás secando y los enemigos se están levantando. Y puede ser que en ese momento, hoy, es un clamor para decirle, Señor, dame de tu agua, necesito de tu agua, necesito ir a la fuente, necesito, Señor, ir a En-Hakkore, a la fuente del que clama. Yo soy de aquellos que claman, Señor, para que abras esa fuente, Señor, de vida, esa fuente de agua sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre la iglesia, sobre esta tierra, sobre esta nación, sobre cada una de las personas que se encuentran pasando dificultades, aquellos que están enfermos. Padre, hoy clamamos, Señor, para que esa fuente de agua viva sea abierta a nosotros. ¿Sabes una cosa? El Señor te dice hoy, vamos al libro de Éxodo 23. Y voy terminando. Éxodo 23, 25 en adelante. Dice la palabra del Señor. Voy a leerlo desde el 24. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás con ellos lo que ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Amén. Amén. El Señor bendecirá hoy. Bendice tu pan, bendice tus aguas. El Señor bendice tus aguas. El Señor bendice tus aguas. Hoy el Señor bendice las aguas para que todo lo que está dañado, todo lo que ha estado quieto, todo lo que había estado emposado, toda amargura, toda enfermedad, todo desánimo, todo cansancio, hoy el Señor lo cambia, lo transforma, lo renueva a través de sus aguas. Y vuelvo y empiezo, termino de donde empecé, Isaías 55, 1 al 12. Dice la palabra del Señor: a todos los sedientos, venid a las aguas,
A los que no tienen dinero, venid comprar y comed vino. Venid y comed, venid, dice. Comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no, iglesia, he aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios vuestro, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, recibe la promesa. Y así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero, y será prosperado en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles de campo harán palmas de aplauso. En lugar de la salsa crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será jamás raída. Amén. Amada iglesia, quiero leerte Juan capítulo 4, y con esto termino. Juan 4 del 10 al 14 dice: respondiendo Jesús le dijo: si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Iglesia, escucha. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Gloria a Dios por eso. Esta agua, la que el mundo conoce, esta agua beben todos, pero ¿sabe algo? Vuelven a tener sed. Pero la que nos da el Señor es para vida eterna. Es una fuente de agua viva. Es un agua que te transforma. Es un agua que te trae vida, que te trae sanidad. Es un agua que te lleva a lo profundo. Es un agua que te renueva, que te llena de poder, para que dentro del interior corran ríos de agua viva. Es el agua viva que viene de parte del Señor para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Señor, bendecimos tu nombre, amado Dios. Te damos a ti todo honor y toda gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la palabra que nos has hablado hoy. Gracias, Señor, por la lluvia. Gracias, Señor, por el agua que nos das. Gracias porque nos renuevas. Porque lo que viene de ti es eterno. Porque lo que viene de ti, Señor, es para que se vaya todo desierto, toda agua amarga, hoy se vaya de nuestras vidas, Señor, para que nos limpies de toda maldad, de todo aquello que nos ha ensuciado, Señor, que seamos limpios, que seamos lavados.
transformados e introducidos, Señor, a lo profundo de tu Espíritu, Señor. Y te adoramos, y te bendecimos, Señor. Y como iglesia, Centro Cristiano de Adoración y Restauración, Ríos de Agua Viva, Señor, hoy hay un fluir, hay un mover en nosotros, hay un mover, Señor. Toda agua estancada, Señor, hoy se remueve. Toda agua amarga, hoy se va. Toda sequedad que hay en la vida de las personas, Padre, hoy por el poder de tu palabra, por el poder de tu agua y de tu Espíritu, Señor, somos transformados, somos cambiados, Señor, introducidos a las profundidades de tu Espíritu, Señor. Y te adoramos y bendecimos tu nombre, Rey. Te damos gloria, Señor. Santo, santo eres tú, bendito Dios. Hoy bendecimos la vida de todos mis hermanos, Señor, y declaramos, Padre, sanidad en los cuerpos. Declaramos restauración en el nombre de Cristo Jesús. Mis amados, también quiero hacerles un anuncio. El sábado tenemos una invitación muy importante. Vamos a compartir la Santa Cena. Así que, mi amado, la invitación para que tengamos el pan y el vino. Estemos preparados, pidiéndole al Señor también en estos días que nos quedan del sábado, para que nos pongamos a cuentas con el Señor, le pidamos y podamos ser dignos del pan y del vino para conmemorar este tiempo de bendición y compartir la cena del Señor juntos como hermanos. Mis amados, el Señor me les bendiga grandemente. Bendiciones.